Y nuestro tema es cosas que vienen solo de Dios. Hay muchas cosas que vienen solamente de Dios. Y bueno, claro que todas las cosas vienen de Dios, pero hay cosas que obviamente y directamente vienen solamente de Dios, no a través de la instrumentalidad del ser humano, del hombre, no que ya haya sido provisto en el mundo creado, que vino de Él. Bueno, tenemos muchas cosas buenas de Dios y muy frecuentemente no le alabamos, ni le damos gracias, ni le damos la gloria y el crédito por ello. Y entonces hay muchas cosas que solamente podemos obtener de Dios cuando le pedimos. Y lo que quiero decir es, pedimos a Cristo, el eterno Hijo, perdón y absolución al buscar la reconciliación con Dios, y solamente entonces podemos obtener ciertas cosas. Cuando clamamos a Cristo en esta forma, y estas cosas las vemos en este salmo tan notable. Y es notable. Y bueno, hace muchos años este salmo se cantaba en el templo antiguo, frecuentemente era así, probablemente era un salmo de respuesta, y lo podemos ver en su estructura. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la última parte del versículo se repite en cada uno de los 26 versículos. Y muy probablemente en el templo los levitas cantaban la primera parte y después las personas respondían y cantaban la segunda parte de cada versículo. Entonces tenemos que 26 veces se dice, porque para siempre es su misericordia. Y esto habría sido el formato. Y los primeros 3 versículos en el Salmo son lo mismo. Dan la misma exhortación y esto hace que sea mucho más importante y tenga más poder. Versículo 2: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad, versículo 3, al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, son en sustancia lo mismo, la gran exhortación a dar gracias. Esta exhortación se repite aquí al principio y es una palabra muy interesante en el hebreo que se traduce como dad gracias o alabad a Jehová o alabad a Dios. Viene esta palabra de la palabra que significa estirar la mano o el brazo, y eso es lo que los orientales hacían en aquel entonces. El gesto de la acción de gracias era levantar las dos manos, estirar los dos brazos. Y esto es aquí visto en el lenguaje. Estirar el brazo, estirar las manos hacia Dios. Ese es el término que se utiliza para dar gracias a Dios de todo nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. No significa necesariamente que literalmente lo hicieran, pero así se forma esta palabra y así es como se usaba. Dadle gracias, alabad a Jehová, expresad alivio por las cosas que Él ha hecho por vosotros, expresad contentamiento, gratitud, dadle el crédito por todas las cosas que Él ha hecho. Esta es la exhortación y se repite varias veces a través del Salmo. Alabad a Dios, dad gracias a Dios, porque Él es bueno. Y bueno, solamente estoy haciendo la introducción a este salmo y quiero mencionar esto porque Él es bueno. Cuán rápido pasamos estas palabras y las dejamos a un lado porque Él es bueno. ¿Qué, qué es lo que qué es lo que quiere decir esto? Él es bueno. Bueno, ¿en qué sentido es bueno? Pues de muchas maneras. Dios es bueno en su esencia moral. Él es perfecto. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que dice es verdadero, todo lo que dice es necesario, y es exacto, y es santo, y tiene que ser dicho. En su esencia moral, Él no tiene ninguna falta, no tiene falla, Él es perfecto, es santo, es verdadero. Y entonces también en su ser, Él es adorable. Él es tan profundo, Él es infinitamente profundo y complejo y maravilloso. Y hace tiempo estaba leyendo la biografía muy corta de un gran general y su reputación era muy grande y era muy estimado. Y bueno, su staff principal
Uno de ellos que le acompañaba por todas partes y transmitía sus órdenes y sus instrucciones y todo lo comentaba con él. Pues este hombre le conocía bastante bien y escribió años después que había descubierto más y más que de hecho era un hombre muy superficial, sin sustancia, y tenía muy poca conversación propia y tenía muy pocas ideas afuera de su conocimiento militar y capacidad militar, y tenía poca profundidad de pensamiento, no tenía explicaciones para las grandes cosas de la vida, y no tenía nada que decir incluso a su propia familia cuando encontraban tragedias. Y bueno, llegó a la conclusión de que este gran hombre era un hombre relativamente vacío, superficial, afuera, dejando a un lado su gran habilidad militar. Y solamente menciono esto, y yo no voy a explicarles de quién estoy hablando. Solamente lo menciono porque el sentido en el que Dios es bueno incluye no solamente su bondad moral, sino su riqueza también, y su profundidad, y su complejidad, y su inmenso arsenal de sabiduría y poder y bondad. En su palabra vemos solamente un poco de las profundidades de Dios. Si, si hablásemos al respecto de un ser humano y de una cierta persona que fuera tal vez muy interesante, muy profunda, llena de sorpresas, una persona de gran sustancia. Si tú tienes la fortuna tan grande de toparte con una persona así, bueno, pues multiplica eso una inmensidad de veces para poder entonces hablar al respecto de Dios. Él es bueno en su ser, Él es adorable, Él es bueno en sus acciones también, en lo que Él hace. Él es amable, Él es misericordioso, es amoroso, compasivo, Él planea para su pueblo las cosas. Él es amoroso, cuidadoso, Él es dadivoso. La lista es grande. Y este es el tercer aspecto en el cual Él es bueno, en sus acciones. Y Él es solamente bueno. No hay nada malo en Él. Él es bueno en el sentido en el que Él es bueno, por completo bueno, 100% perfecto. No hay ninguna mancha, no hay nada que nos decepcione, no hay nada, para nada que esté mal. Y desde luego que Él es bueno en el sentido en el que Él es exclusivamente bueno. No hay nada, no hay nadie en la tierra que ni en absoluto se pueda comparar a la bondad en la que Dios es bueno. Y Él es eterno, eternamente bueno. Piensa respecto de las riquezas de este término, porque Él es bueno. Y es en este contexto en el cual se nos llama a alabar a Dios y a agradecerle, y en específico por su misericordia que permanece para siempre. Alabad, dad gracias a Dios. Y vamos a analizar brevemente algunos de estos versículos esta noche para mostrar ¿por qué tendríamos que dar gracias a Dios? ¿Y por qué tendríamos cada uno de nosotros que buscar al Señor del cielo, a nuestro Dios? Y antes de dejar el versículo 1, Él es el Señor, es Jehová. Es el nombre divino de Dios en el hebreo, que débilmente pronunciamos Jehová. Solamente tenemos estas iniciales del nombre divino, solamente las consonantes y vocales en el original. Es un nombre especial. En efecto, significa aquel que existe en sí mismo. Y esto nos da ámbito para reflexionar. Solamente Dios existe en sí mismo. Es solamente Él, no necesita nada de fuera de sí mismo. Él no necesita combustible, tampoco aire, tampoco energía que le sea dada. No necesita nutrientes, no necesita nada. No necesita nada que alguien fuera de Él le pueda dar. Él es el Todopoderoso, Él es santo, existe en sí mismo, y de hecho es a partir de Él que todo lo demás surge y viene. Toda materia, toda vida fluye de Él. Él es, Él subsiste en sí mismo y es eternamente divino Dios. El término aquí Jehová, el Señor, aquí en nuestra Biblia el nombre tan importante, el nombre divino de Dios, la fuente de toda vida, toda bendición, todo poder, toda autoridad. Él posee todas las cosas. Dad gracias a Dios. Es sorprendente que antes de que seamos convertidos a Dios,
La mayoría de nosotros no damos gracias a Dios en absoluto. No le damos crédito por nada. Él nos da todo y nos comportamos como si no le debiéramos nada. No le rendimos homenaje. No le mostramos ningún interés. Es sorprendente las riquezas del término que tenemos aquí, a través del cual se le describe. Alabad a Dios, dad gracias a Dios, al Dios que existe en sí mismo, que es eterno, que no puede extinguirse, el Todopoderoso, aquel que todo lo sabe, Dios el Santo en lo alto, porque Él es bueno, de forma moral, en todo sentido, porque su misericordia, su amabilidad, su compasión, que es múltiple su bondad, su naturaleza dadivosa, aquí también está en las palabras que tenemos aquí, son para siempre. Él es aquel Dios que vivirá por siempre. Y todos los que están con Él y le conocen y dependen de Él y caminan con Él, tienen vida eterna. La vida eterna está con Él. Y nosotros también, los seres humanos, podemos ser indiferentes a todo esto. Y entonces vamos a analizar algunos de los versículos aquí para tener esta enseñanza que viene solamente de Dios. Versículo 2: Alabad a Dios, porque para siempre es su misericordia. Muy rápidamente explico lo que dice aquí. Al que hace grandes maravillas, Él creó todas las cosas de la nada. Él todo lo produjo. Estoy en el versículo 4. Él nos ha dado todo lo que tenemos. Él nos ha dado la vida misma. Aquí estamos vivos. Tenemos una conciencia de las cosas. Tenemos apreciación, podemos ver las cosas, podemos disfrutar cosas. Podemos apreciar y valorar cosas. Podemos amar. Podemos tener placeres, cosas agradables, sensaciones agradables y pensamientos y amigos. Todas estas cosas sorprendentes, extraordinarias, la vida, la conciencia de las cosas, esto viene de Dios, todo lo hizo Él, las grandes maravillas. Cuando pensamos, por ejemplo, en la capacidad de ver cosas sorprendentes que tenemos y ver amigos y seres amados, pues Dios nos lo ha dado todo. Tenemos que darle gracias a Él, tenemos que alabarle por estas cosas. Su misericordia es para siempre, dice la palabra de Dios, que significa dos cosas esto. La puerta está abierta. Podemos decirle nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras caídas, podemos arrepentirnos delante de Él, podemos arrojarnos delante de Él a sus pies y decir: Señor, no te he agradecido, no te he acreditado las cosas, no he pensado al respecto de estas cosas, me he comportado como si yo hubiera hecho todo yo mismo. Y tengo estas capacidades en la vida pensando que yo las creé y te he ignorado y no te he dado nada a ti. Señor, perdóname. Su compasión, su misericordia es para siempre. Y después un segundo pensamiento, tenemos que conocerle, tenemos que comenzar a agradecerle, tenemos que comenzar a relacionarnos con Él, porque solamente Él puede capacitarme para vivir para siempre. Solamente Él me puede dar vida eterna. Si yo voy a ser incluido en aquel número de personas que vivirán para siempre en la siguiente vida, quienes le conocen y caminan con Él, pues Él es aquel cuya misericordia es para siempre, y más me valdría venir a Él y conocerle. Así que solamente Él hace grandes maravillas. Y versículo 5: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Su sabiduría hizo los cielos, el universo, con su inmensidad. Y lo inmenso y lo vasto que es, y esto tendría que hacernos pensar, no es suficiente mirar al cielo y maravillarnos ante la grandeza y tener y estar impresionados por el cielo estrellado cuando estamos fuera de la ciudad y podemos ver las estrellas y maravillarnos y ver tan grande poder. Eso no es suficiente, es necesario que esto nos haga humildes. Hay un Dios, hay un diseñador, hay un creador, hay una grande expansión. Cuán pequeño me siento. Le debo a Dios mi vida, todo mi ser. Soy tan trivial, tan pequeño.
ante Dios. No tendría que vivir sin Dios, el creador de la inmensidad y el infinito y todas las cosas. A Él que con sabiduría hizo los cielos, porque su misericordia es para siempre. Es tiempo que vengamos a Él y que le digamos nuestras faltas. Dile tus faltas, lo que está mal en ti, aquellas cosas que no has aceptado, esa humillación que Dios te tiene que dar y has vivido como una persona que es orgullosa y desprecia a Dios. Y aún así tenemos el inmenso cielo. Cuán grande es el universo, y esto tendría que ponernos en nuestro lugar y humillarnos, hacernos humildes y ponernos en un estatus de búsqueda de Dios. Su misericordia es para siempre, y Él perdonará, y Él te dará vida. Mira el versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar esto? Que Él hizo los continentes para que las personas vivan en ellos y sobrevivan y tengan vida y puedan tener una vida en esta tierra. Él ha provisto, Él ha dado todas estas cosas. La tierra, los continentes, y esto me hace pensar, ¿cómo podría yo vivir sin lo que Dios me ha dado? Yo respiro su aire, como la comida que produce la tierra. No le doy gracias a Dios. En efecto, me lo robo todo. Me comporto como si fuera mío por derecho. No doy gratitud, no doy crédito, no doy alabanza a Dios, aquel que ha dado todas estas cosas. Es tiempo de que yo me arrepienta y le agradezca y le busque y que tenga vida eterna, porque para siempre es su misericordia. Él me perdonará y te voy a decir cómo en un momento. Mira esto en el versículo 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Bueno, sí, toda persona disfruta los beneficios del cielo y su poder gravitacional, su fuerza gravitacional que nos da estabilidad y la estabilidad que tiene el universo también, y la luz y el calor que nos da el sol, nos da energía. Estas cosas vienen solamente de Dios. Y el ser humano una y otra vez intenta explicar todo esto fuera de Dios, lejos de Dios. Yo hacía esto una vez, qué lamentable, qué triste. Y nosotros echamos cohetes espaciales, avanzadas naves espaciales al espacio y a la atmósfera. Y después leemos en las noticias, oh, alguna otra cosa ha sido enviada al espacio para aterrizar en tal lugar, para poder obtener información que nos diga respecto del origen de la Tierra. En cierto sentido es lamentable. Ahí tenemos al Creador y la creación y toda la evidencia que hay del diseño del Creador. Y la raza humana, en una incredulidad empedernida, intenta hacer todo esto. Es como arrojar piedritas pequeñitas al mar inmenso. Enviamos pequeñitas cosas que midan esto y aquello comparado con la inmensa creación, con una vana esperanza de que se va a encontrar alguna explicación vana para todo, que sea lejos, que no sea Dios. ¡Qué tragedia! Es todo esto, que querramos estar lejos de Dios. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Al que hizo las grandes lumbreras, y tendríamos que agradecerle. Y también la Biblia, estas grandes lumbreras, sobre todo el sol, se usan de forma figurativa, no solamente para describir una luz literal y energía, etcétera, sino que también para describir la luz espiritual y conocimiento y entendimiento. Al que hizo las grandes lumbreras, las más grandes lumbreras de todas, que después de todo no es el sol, sino que es la escritura, la más grande lumbrera de Dios, la revelación de Dios al respecto de la cual hablábamos la semana pasada, que fue entregada a este mundo, la cual nos dice al respecto de Dios, que nos dice al respecto de nosotros y nuestra necesidad, que nos dice al respecto del camino a la salvación. Al que hizo las grandes lumbreras, las grandes luminarias, sí, el sol, la luna, las estrellas, pero la más grande lumbrera y luminaria de todas es la revelación de la información al respecto de Dios y al respecto de la salvación. Y es posible que nosotros jamás hemos considerado esto y que nosotros no lo consideramos como algo grande y no dependemos de esta revelación de Dios.
la publicación que Dios ha hecho, el Todopoderoso, inspirada la Biblia por Él, entregada a través de diferentes épocas, que nos puede explicar el camino al cielo y el perdón y la reconciliación con Dios. Esta es una provisión que solamente podemos tener de Dios, solamente podemos conocer la verdad de Dios y el significado de la vida, los propósitos de Dios, viniendo a esta más grande lumbrera de todas, la Biblia. Y puedes. ¿La has despreciado? Bueno, sí, pero su misericordia es para siempre. Él es un Dios perdonador y Él te dará luz y Él te dará vida eterna. Y vamos a mencionar cómo en un momento. Versículo 8. El salmista describe que dice aquí el sol para que señorease en el día. Versículo 9. La luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche. Sí, la luna y las estrellas en la escritura también son representativas de una luz diferente. Cuando estás en la noche y no sabes por dónde ir, hacia dónde ir, hacia dónde te lleva la vida, cuando estás atribulado por todas partes, estás confundido y deseas guía y deseas dirección, entonces puedes obtener esta guía de Dios. Si tú le conoces, puedes orar a Él. Él te guiará a través de la Biblia, te guiará. Él te guiará trayendo tu mente y dándole vida y ayudándote a considerar todas las cosas. Tendrás su ayuda y tendrás mayor entendimiento de lo que hubieras tenido antes de aprender a orar y antes de que vinieras a Dios en arrepentimiento y fe. Y a veces guiará tu vida e intervendrá de forma incuestionable. Y aquí dice entonces la luna y las estrellas y el sol también en la escritura. Estas cosas hablan de la luz espiritual también de las escrituras. Y la luna y las estrellas, esa guía que necesitas en los tiempos oscuros de la vida. Versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Él es un Dios que nos libera. Él nos libera. Él libra a las personas, incluso en sus situaciones terrenales. Les libra, les da grande alivio. Les da rutas de escapatoria del peligro. Enfermedades que atemorizan o que nos quitarían la vida. Y Dios las cura y nos mejoramos. Y algunas veces no agradecemos a Dios, no le alabamos, no le damos acción de gracias a Él por cómo Él tuvo bondad que corrigió todo y enderezó todo. Qué tragedia, pero su misericordia es para siempre. Él nos perdonará si venimos a Él y nos dará la vida eterna. Y voy al versículo 12, donde dice, con mano fuerte y brazo extendido, libró a su pueblo y nos libera de forma espiritual también. Imaginemos que soy una persona que nunca piensa respecto de Dios y yo una vez en la vida era así hace muchos años, completamente perdido. Y supongamos que yo soy una persona que nunca piensa en Dios y nunca alaba a Dios, ni le agradece, ni depende de Él, ni jamás aprende de Él, nunca se rinde a Él, ni le obedece tampoco. Sí, ¿cómo Dios cambiará todo eso? ¿Cómo me librará de todo eso? Pues con un brazo fuerte, mano fuerte y brazo extendido, dice la Escritura. Cosas maravillosas pasarán y Él obrará en mi corazón, de modo que pueda ver mi pecado y me arrepienta delante de Él y confíe en Cristo, quien es el Salvador y quien vino a morir por pecadores y quien pagó y tomó el castigo por nuestro pecado en nuestro lugar, y confiaré en Él y Él cambiará mi vida y me dará una nueva naturaleza y me hará una nueva persona diferente y me relacionará con Él, de modo que pueda orar a Él y conocerle y tener su toque en mi vida con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Ven a Él, te recibirá. Eso es lo que dice el Salmo una y otra vez. Y si en tu mente tienes el pensamiento, vamos a suponer que me arrepiento de mi indiferencia a Dios y que vengo a Él como pecador y confío en Cristo, quien sufrió y murió por una persona como yo. Si yo confío en Él, ¿acaso me recibirá? ¿Experimentar ese cambio en mi alma, en mi vida?
¿Puedo tener certeza de su misericordia? Claro que puedes, dice el salmista. 26 veces lo dice, porque para siempre es su misericordia. ¿No te das cuenta? Estas palabras son como una especie de garantía de la fe, como tener una tarjeta o un boleto que te da entrada a un lugar especial, al cual nunca hubieras podido entrar sin esta autoridad que tienes en tu mano, esa tarjeta, ese boleto. ¿Acaso hay una autoridad que me asegurará que Dios escuchará mi arrepentimiento y mi oración y me salvará? Sí. En este salmo solamente lo dice 26 veces la palabra de Dios, porque para siempre es su misericordia, su compasión, su amabilidad, es para siempre. Y podíamos ver otros versículos también, pero se me está terminando el tiempo, así que voy a ir al versículo 23, donde dice lo siguiente en el versículo 23: el que se acordó de nosotros en nuestro abatimiento, porque para siempre es su misericordia. Él nos mira de lo alto y Él marca, se nota más bien a las personas, pone su ojo sobre ellos y nos tiene compasión. En nuestro abatimiento nos tiene compasión. ¿Qué es esto? Mi estado de condenación. He pecado a través de mi vida, toda mi vida, y merezco solamente el rechazo y la condenación de Dios. Somos tan ignorantes de Dios, esto es antes de la conversión, evidentemente, tan ignorantes de Dios. No tenemos ningún entendimiento del camino a la salvación. Tenemos, estamos programados por las cosas incrédulas. Él me ve, Dios me ve contaminado en culpabilidad. He hecho tantas cosas que son profundamente ofensivas a Dios. He roto los 10 mandamientos. He pecado en contra de Él año tras año, día tras día. He sido orgulloso, he tenido engaño, he sido malvado, le he despreciado y no le he dado nada. No le he dado alabanza ni crédito ninguno, no le he amado, no le he adorado. Estoy profundamente contaminado ante sus ojos y no tengo esperanza. Mi abatimiento, no puedo mejorarme a mí mismo, no puedo compensar mi registro, mi lista terrible de ofensas en contra de Dios, las cosas pequeñitas buenas que puedo hacer, la amabilidad. He sobrecogido todo esto por lo que está mal en mí. Y Él tiene compasión de las personas. En su abatimiento, versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento, gran abatimiento, se acordó de nosotros. ¿Por qué? Porque su misericordia, su compasión y amabilidad, cuán listo está a perdonar. Esto es para siempre, versículo 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Bueno, pues tu condenación. Esta condenación está como una espada de Damocles sobre tu cabeza. Llegas al final de la vida y vas al juicio con esta lista inmensa de pecado y culpabilidad. Es un enemigo esto que tú tienes, Satanás, el diablo, el enemigo de las almas, es tu enemigo. Él te ha apartado de Dios en cada paso de la vida y Él te mantendrá lejos de Dios. Él te reclamará para sí mismo eternamente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que nos ha rescatado de nuestros enemigos, Cristo, vino y compró un inmenso número de personas que se volverían a Él, que Él traería a Él para confiar a Él. Él fue, Cristo fue a la cruz del Calvario y ahí Dios puso sobre Él toda la culpabilidad de aquellos que un día serían perdonados, culpabilidad pasada, presente y futura, y castigó a Cristo en vez de a ellos. Y en momentos terribles, horribles allí, el eterno Hijo, quien era Dios y hombre, sufrió las consecuencias de nuestro pecado, ese castigo que merecemos por siempre y para siempre. De alguna forma, compactado en unas cuantas horas tomó el castigo y Él tomó todo ese castigo. Y esta es la referencia oblicua del versículo, aquí versículo 24. Y nos rescató, nos compró de vuelta así de nuestros enemigos. ¿Por qué?
porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, a toda carne. Versículo 26 después, alabad, oh alabad al Dios de los cielos, el Dios de la eternidad, el Dios que da vida eterna, porque para siempre es su misericordia. Pídele perdón. Confía solamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Tiene que venir esto como un don libre, un regalo. No puedes comprarlo con algo que merezcas, no. Pide comunión con Dios, una nueva naturaleza, una nueva vida y entrégate por completo a Dios. Toda esa deuda de acción de gracias que está allí como una inmensa montaña por la vida y sobre todo por el perdón y la salvación, dásela a Él. Oh, alabad, dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Este es un llamado a nuestras almas, queridos amigos. Esta es una exhortación del salmista. Esta es una advertencia también. ¿Qué va a ser de nosotros si nosotros no venimos a Cristo y no le entregamos nuestra acción de gracias y nuestro homenaje y no buscamos ese perdón que Él solo da? Y es una garantía de fe de Dios Todopoderoso, palabras gloriosas. Oh, alabad, dad gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Oremos juntos. Oh Señor Dios Padre Celestial de gracia, míranos a todos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento. Perdónanos, Señor. Si, Señor, te hemos despreciado y te hemos ignorado y te hemos despreciado y no hemos creído en ti. Perdónanos, Señor, si hemos escogido creer más bien en el Dios inventado del azar, pensando que el azar es quien creó todas las cosas. Oh Dios de gracia misericordioso, recuérdanos, míranos ahora si hemos tomado la vida para nosotros y la hemos usado para nosotros. Te alabamos y te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, no podemos entender su amor y misericordia y cuán listo estuvo a pagar el precio del pecado por criaturas tan horribles como nosotros. Oh Señor, oramos que tú perdones y salves y cambies nuestras vidas y las llenes con luz y amor y bendición de lo alto. Ven, Señor, te pedimos, y lidia con nosotros esta noche, y bendice almas necesitadas. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a Él. Amén.